trabé en el uno, porque no sabía cuál de los dos datos que te daba en el primer punto tenía que pasarlos a ver, espera que busco en la carpeta porque ya no me acuerdo cómo era. El uno era el que les pedía, creo, calcular el trabajo, si no me equivoco. Así que vamos haciéndolo. Profe, yo Sí. estuve copiando en la carpeta los ejercicios que mandó escritos y el punto E, usted lo calculó con 80 metros sobre segundos, pero el ejercicio decía 50 metros sobre segundos. ¿Es por algo en específico No, o se porque me equivocó? equivoqué. Ah, bueno, porque Me entonces equivoqué estaba en yo. la duda. Pero no, me debo haber equivocado al tipear. Vieron que yo a veces les pido a ustedes que me digan los datos porque últimamente no estoy pudiendo imprimir las guías y las miro de acá de la computadora. Y por ahí entre sacar la pantalla de ustedes y entrar al Word, y me confundí. Sí, sí. El 1, ¿no? Pri, decías que tenías dudas. Sí, profe. Bueno, ese, ahí sí, pásenme los datos, así no estoy entrando y saliendo, si los tienen a mano. La altura es 5 metros y la fuerza es 100 newtons. Hablaba de una caja o algo así, ¿no? 100 newton. Sí. Y recorre una distancia de 5 metros. Bueno, ¿y qué Sí. más te dice? Espera que lo busco en el PDF Vale, sí, yo porque estoy no lo abriendo el anoté en Word, acá. pero todavía está abriendo desde hace como 10 minutos. A ver si abre. Porque los otros sí los tengo acá copiados, pero ese no. Este yo me acuerdo que les pedía calcular el trabajo, si no me equivoco. Bueno, yo de paso voy escribiendo las fórmulas acá, que eso nos va a servir para todo, porque son las fórmulas generales. Bueno, acuérdense que nosotros habíamos estado hablando de energías, entonces teníamos la energía mecánica, que era igual a la suma de la potencial y la cinética. A su vez, la energía potencial era la masa por la gravedad, por la altura, y la energía cinética era igual a un medio por la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Entonces, yo me acuerdo que a ver si ahí abrió. Ahí le digo yo, profe. Ah, dale. Dice, suponiendo que dispones de una máquina para mover objetos capaz de dar una fuerza constante de 100 newton a una caja cargada de libros, calcula el trabajo máximo capaz de desarrollar dicha máquina cuando desplaza la caja 5 metros en sentido horizontal. Y bueno, el Bueno, 2 dice, el ángulo que forma la fuerza aplicando por la máquina con el desplazamiento, al desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal, sabiendo que el trabajo desarrollado por la máquina fue de 250 joules. bien. Bueno, nosotros, si yo no me equivoco, no habíamos llegado a hablar de trabajo la otra clase, creo. El trabajo es el esfuerzo, por decirlo de alguna manera, que nosotros tenemos que hacer, por ejemplo, para desplazar algo. ¿Por qué? Que el trabajo va a ser igual, el trabajo se puede expresar como E, W, la T de trabajo, la W de work, la trabajo en inglés, la L de labor. Cualquiera de esas tres formas pueden identificar el concepto de trabajo mecánico. Bien, bueno. Entonces, a su vez nosotros sabemos que la fórmula de trabajo, yo le voy a poner, no sé, ¿quieren que le ponga otra letra? No, bueno. F, Es lo mismo. les da igual. Bueno, la fórmula es esta, y ahora les voy a explicar por qué. Como les decía, el trabajo, así, para decirlo de alguna manera coloquial, es el esfuerzo que yo tengo que hacer para desplazar algo. Si yo desplazo algo de manera horizontal, por ejemplo, ahí les decía que tenían una caja llena de libros.
le pongo una soga y yo lo tiro así de manera horizontal, voy a hacer una fuerza horizontal. Si yo ahora le pongo una soga de arriba, como por ejemplo, ¿vieron cuando los chicos llevan esos carritos atados a un hilo? ¿Vieron que a veces atan algo y lo llevan atados a un hilo? Que se forma como se forma en dirección oblicua el hilo, se forma un ángulo en el suelo, ¿sí? Voy a hacer un dibujo de esos feos, pero por ejemplo, esta es la caja, ¿no? Si yo la desplazo de manera horizontal, la fuerza va a estar así, representada, ¿no? Con esa flecha, eso supongan que es una flecha. Acá tengo una flecha. Si yo en cambio quiero mover la caja de manera oblicua, o sea, con una fuerza, con ese sentido, puedo ejercer una fuerza de este modo, como la flecha lila. ¿Qué va a pasar? Yo tengo que pensar cuál es el ángulo que se forma entre la fuerza y el suelo, por ejemplo, o el lugar donde se esté desplazando la caja. Entonces, acá se forma un ángulo, ¿ven? Y ese ángulo es el que nosotros vamos a considerar con el coseno. Simplemente es eso. Esta es la fórmula de trabajo. Si yo tengo algo que se desplaza en dirección horizontal, no le doy bola al ángulo porque no lo tengo que tener en cuenta. Así que lo voy a poner acá abajo. Me frenan cualquier cosa, ¿eh? Profe, el coseno A sería coseno por A, pero ¿en qué Coseno caso de sería? alfa. Gracias por preguntar, sí. Como no tengo la posibilidad de poner alfa, puse la A. Ok, ok. Se desplaza en dirección horizontal, o si, vamos a poner mejor, si ejerzo fuerza en dirección horizontal, no considero el coseno. Les pongo así, el coseno del ángulo, ¿no? Piensen que yo acá pongo A porque no puedo hacer un ángulo. ¿Sí? En el caso de que la fuerza sea como esta lila, por ejemplo en dirección oblicua, bueno, ahí sí, veré qué ángulo tengo acá y se lo aplico al coseno. ¿Y de qué En el manera caso usted de, nos pone un ejercicio para saber que tenemos que, está, o sea, mirá, que por ejemplo... este es uno de ese tipo de ejemplos. En el A, a ustedes les dice que se mueve en dirección horizontal. Entonces, como se mueve en dirección horizontal, cuando yo tenga que calcular trabajo, voy a decir trabajo igual a fuerza por distancia. Nada más. No pongo el coseno, ¿está bien? entonces me mareé al pedo. Pero te Yo mareaste quería hacer porque esa no... cuenta, pero pensé que no sabía. Ah, ¿hiciste esto? Quería hacer eso, pero pensé que iba a estar mal, porque como no encontraba esa fórmula en el PDF que usted nos mandó. Ay, mujer, tienes que tener más confianza en vos misma. ¿Sabés por qué puede ser que no lo encuentres? Pero la fórmula está. Lo que pasa es que yo no me acuerdo si en el Word no lo puse con W, lo de trabajo. No me acuerdo. Puede ser. No me acuerdo si trabajo lo puse con W. Bueno, chicos, ahí ven que van a tener finalmente 100 newtons, que es la fuerza, y la distancia que recorre, logra que desplazarse la caja. Puso trabajo y puso entre paréntesis WLT. Y puso W igual a triangulito E igual a E F menos EI. Ah, sí, eso es variación de trabajo. Ya lo vamos a ver a partir de los otros ejercicios. Bueno, Sí, acá entro. está. W total igual a F por D. ¿La encontraste? Buenísimo. Ahí se conectó Brisa. Creo que no se escucha. Bueno. Hola, profesor. Hola Brisa, ¿cómo estás? Bien. Tuve problemas con el internet, por eso me conecté tarde. No hay problema. Estamos haciendo el ejercicio 1 de la guía, ¿sabes? Cualquier cosa, dame y pregúntame. Bueno. Bueno,
Para el trabajo, como verán, de nuevo estamos multiplicando newton por metro. Entonces, ustedes se acuerdan que el newton por el metro resulta joule, que es la misma unidad que tiene la energía, ¿sí? Entonces, todo lo que nosotros estemos trabajando en trabajo, valga la redundancia, lo vamos a tener en esta unidad, ¿sí? En la unidad de joules. En el caso de la parte B, a nosotros ya nos dice primero la fuerza. Perdón, Salud. gracias. Salud. Gracias. La fuerza forma un ángulo con la horizontal. ¿Sí? Entonces, a nosotros nos está preguntando cuál es ese ángulo. ¿Sí? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a plantear de nuevo la misma fórmula que tenemos arriba. Yo sé que trabajo es igual a la fuerza por la distancia por, en este caso, como ya me está diciendo que forma un ángulo, pongo el coseno del ángulo. ¿Bien? Profe, Sí. pero usted no dijo que no hay ángulo si está horizontal, si es horizontal. Claro, pero, a ver, esperá que me fijo bien cómo dice el ejercicio. Ahí les dice que la fuerza no va en dirección horizontal, sino que forma un ángulo. ¿Sí? A ver, Ah, que lo leo puntualmente. Acá logré abrir el archivo. Dice, el ángulo que forma la fuerza aplicada por la máquina con el desplazamiento, desplazar la caja 5 metros en sentido horizontal, sabiendo que el trabajo desarrollado por la máquina fue de 250 joules. Yo tengo que tener en cuenta que lo que a mí me importa para saber si considero el coseno del ángulo o no, es cómo está aplicada la fuerza. Si yo tengo, la fuerza va en dirección horizontal al suelo, no le pongo no considero el coseno del ángulo. Pero si la fuerza no va en dirección horizontal al suelo, como esta lila de acá, sí tengo que considerar el ángulo. ¿Está bien? Piensen eso siempre, o sea, la relación entre la fuerza y el piso. ok. ¿Sí? Bueno, entonces, ahí lo que Hay vamos que a usar hacer. lo mismo, pero agregarle 250 joules. ¿Cómo? Justo se cortó, no te escuché. Que si hay que agregar los mismos datos que arriba, nada más que agregar 250 joules, o sea, el coseno de alfa. Claro, porque vos ya tenés los 250 joules que te lo dice el enunciado. Después la fuerza te dice que es 100 newton, porque no te dice que varía, sino que es la misma. La distancia no nos decía, que daba otra, 5 metros. Y acá pongo coseno del ángulo. Ahora la pregunta es, ¿cómo despejo el ángulo, no? Igual por ahí en matemática ustedes lo vieron. Voy a ir pasando del otro lado. 250 joules, tengo 100 por 5 me da 500. Lo paso todo dividiendo, ¿sí? 500 joules. Newton por metro, acuérdense que da joules. Esto va a ser igual al coseno del ángulo. 250 dividido 500 da 0,5, ¿no? Ah, no, ¿Cómo? no, pensé que era 2, pero esa Sí, es 0,5, ¿no? Ay, no me hagan entrar en duda, chicos, por favor. Sí, es 0,5. Ah, sí es 0,5, 5, profe, porque ya no me yo lo funciona la entendí. cabeza a esta altura del año, ¿vieron? Entonces, el coseno del ángulo es 0,5, pero a mí no me está pidiendo el coseno del ángulo. ¿Se acuerdan cómo yo podría despejar el ángulo? Pasar el Pasó coseno y hacer arco coseno, Tal coseno, cual, una cosa así. al coseno o la inversa del ángulo, pero lo que yo hago Dijo es, que con guía, no tiene un
una letra, ¿Cómo? si tiene una letra cero, como más de 100, 5 metros. Ah, una unidad. No, no tiene unidades, porque vos fíjate que acá quedaron los joules de este lado y pasaste dividiendo otra vez joules, así que se simplificó. Y los ángulos no tienen unidades. Entonces vos ya directamente lo podés Ok. poner así. Bueno, en la calculadora, cuando ustedes tienen que hacer el ángulo, seguro se acordarán que hacen el shift y lo que necesiten. Por ejemplo, en este caso, el coseno, para hacer la inversa del coseno, ¿no? Y pongo 0,5 y me da 60. Bien, ese es el ángulo que se formó. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. Bueno, Sí. muy bien. Bueno, la semana pasada, para ir avanzando, habíamos hecho algunos. Creo que había sido el 2. Hicimos el 2. Háganme acordar, a ver. No, solo el 2 hicimos. El 2 entero. Solo el 2 entero. Ah, que tenía varios puntos, sí. Bueno, acuérdense de modificar ese dato, que yo lo hice con 80 y era 50 al final, algo así que ustedes me dijeron recién. Sí. Bueno, el 3 es el que dice suponiendo, a ver, acá lo tengo. Suponiendo que tenemos un cuerpo que se encuentra apoyado en el piso y se le aplica durante 10 minutos, que no son minutos, sino son metros, yo ahí me confundí, una fuerza de 150 newtons que forma un ángulo de 70 grados con la dirección del movimiento. También sabemos que existe una fuerza de roce de 20 newtons. Bueno, en principio vamos a hablar un poco de lo que es la fuerza de roce, antes de empezar ese. La fuerza de roce, como seguro ustedes interpretan por el nombre, es lo que va a generar el llamado rozamiento, ¿no? Entre, por ejemplo, una caja y el piso, o lo que sea que se esté desplazando sobre una superficie. En este caso, la fuerza de roce va a contrarrestar el movimiento, porque lo que va a buscar es que se frene, ¿sí?, el movimiento. Entonces, será una de las fuerzas que serán contrarias, por lo que las puedo restar. La fuerza de roce yo la voy a identificar con la F minúscula, para identificar la de la fuerza, la otra que esté aplicada sobre el cuerpo que nosotros trabajemos. La fuerza de roce generalmente se calcula, tiene una fórmula, y es mu, es una letra griega, que es una U, como una U mayúscula, por la normal. Pero nosotros no nos vamos a meter con ese detalle, así que nosotros siempre vamos a tratar de conocer el valor entero de la fuerza de roce y no estar calculando el coeficiente de rozamiento, es ese mu, yo les digo, ¿sí? Bueno, en este caso, en el ejercicio el 3, a ustedes les dice que hay un cuerpo que está apoyado en una superficie y que se le aplica durante una cierta distancia, que ahí corrijan, por favor, a 10 metros, no 10 minutos, cualquiera escribir. Durante 10 metros se le aplica una fuerza que tenía un valor de 150 newtons. Lo que también esta fuerza forma un ángulo de 70 grados y existe una fuerza de roce. Bueno, la fuerza es 150 newtons. Después, el ángulo nos dice que vale 70, pero que a su vez hay una fuerza de roce que es de 20 newtons. La pregunta es calcular el trabajo de cada una de las fuerzas.
Bueno, para calcular el trabajo de cada una de las fuerzas, lo que yo simplemente tengo que hacer es como hicimos antes, tomar la fórmula de trabajo. En este caso, como tengo un ángulo, lo voy a considerar. Y bueno, haciendo eso, y considerar la distancia para todas la misma, porque no nos dice, no nos aclara nada, incluso nos dice la distancia total. Bueno, entonces vamos a empezar. El trabajo, por ejemplo, vamos a hacer de F, la fuerza, ¿sí? El trabajo de la fuerza van a ser 150 newtons. Acuérdense que estoy haciendo fuerza por distancia. Por 10 metros por el coseno de 70. Bien. Esto nos va a dar 150 por 10 por el coseno de 70. 513,03. Acuérdense que el trabajo es en Joule. Bien. Bueno, ahora voy a calcular el trabajo de la fuerza de roce. A ver, paren que... Bien, habló en el chat. Lucas. Bueno, Lucas, pero por eso aclaré varias veces recién de que en el... Yo me equivoqué y en el puse 10 minutos puse en el archivo. Lucas me dice, profe, el ejercicio me dice durante 10 minutos, no 10 metros. Claro, por eso yo les aclaré que ahí me confundí yo al redactar y que iban 10 metros, no 10 minutos. Eso es lo que les dije recién. Esa es la distancia que va a recorrer el cuerpo este. Bien. La fuerza de roce, en cambio, para nosotros va a valer 20 newtons, ya no vale 150 porque esa es la otra fuerza que yo tengo aplicada. 10 metros, y acá en este caso no nos dice que esta fuerza tiene un ángulo, ¿sí? El ángulo solo lo va a tener la fuerza F mayúscula, y sería 20 por 10, sería 200, y de nuevo lo vamos a considerar en joules. ¿Sí? Una aclaración. Acá. Este es el cuerpo que sea, y yo tengo una fuerza, que le voy a poner otro color, esta fuerza, y tengo esta otra fuerza, que es el caso este que nosotros estamos haciendo ahora. Yo acá, si tengo una fuerza, paren que quiero escribir, no me deja, ahí está. Esta es la fuerza F, la que en este caso me dicen que vale, dibújenme la flecha, 150 newton. Ahí está. ¿Ya se durmieron? No, no. Ah. Esta fuerza es la fuerza F. Esta, que está inclinada, ¿sí? Es la fuerza F, a mí me dice que vale 150 newtons, y que además forma un ángulo con la horizontal o con el desplazamiento que es de 70 grados. Sin embargo, tenemos otra que nos va a contrarrestar el movimiento, que es esta, que es la fuerza de roce, y que vale 20. Como nosotros siempre tenemos que elegir sistemas de referencia para todo, piensen que si tenemos una flechita que va a representar la fuerza que va hacia la derecha y otra que va hacia la izquierda, tenemos que considerar que una sea positiva y que la otra sea negativa. ¿A ustedes cuál les parece que va a ser la negativa? La fuerza de roce. Perfecto, exactamente, porque además lo puedo pensar como negativo porque me va a ir contrarrestando la capacidad de esta fuerza, ¿sí? Bueno, entonces acá, y esto lo vamos a escribir, puedo
considerar, Profe, vio que usted mandó una foto, estaba viendo en el grupo. Mandó una foto del B y después mandó una, pero no sé si es la C o el E, porque no se le entiende bien si es una C o una E. pero de cuál, yo mandé del 2, ¿no? Sí, el punto 2. Ahora miro la foto y te digo. Lo que Mandó había que el D cambiar era y el de E. 80 metros. Creo que eran los últimos dos, sí. Eran los últimos dos, el A, B y C lo vimos en clase. Mm. Ah, ok. Y lo que había que cambiar era 50 metros, energía cinética de 50 Claro, metros. sí, sí, por favor, cambien eso porque ahí yo me confundí. Lo hice con ese dato y al revés, no era con ese. Bien, entonces ahí yo ya pude calcular los dos trabajos, el de la fuerza y el de la fuerza de roce. Este incluso yo le puedo poner, si quiero, le puedo poner menos 200. Porque la puedo considerar negativa. ¿Sí? Bien, después nos pedía calcular la suma de los trabajos de todas las fuerzas actuantes. Bien, esta es la parte B. Yo tengo que calcular la suma de todos los trabajos de las fuerzas actuantes, voy a poder decir que tengo que calcular un trabajo que se llama neto. Cuando yo digo algo neto es porque sumo todo, ¿está bien? O puedo decir sumatoria del trabajo total, por ejemplo. Bueno, yo tengo los dos datos del trabajo, lo averigüé recién, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, si yo tengo que averiguar un trabajo neto, por ejemplo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner el trabajo de F más el trabajo de la fuerza de roce. Entonces, el trabajo de F valía 513,03 joules. Y acá voy a hacer más. Por supuesto que ustedes directamente pueden poner menos. Lo pongo así para que se den cuenta, ¿no? Fíjense que la fuerza de roce siempre va a ir restando en este caso. Entonces me queda que el trabajo neto me da 313,03 joules. ¿Bien? Este es el trabajo de todas las fuerzas que actúan. El trabajo total de todas las fuerzas que actúan. ¿Sí? Bueno. En la parte C nos pedía calcular la fuerza neta actuante y su trabajo para el mismo recorrido. Bueno, nosotros ya nos tiramos a hacer el trabajo neto. Ahora tenemos que hacer la fuerza actuante. Y total. Fuerza. Nos dice, ¿no? Calcular la fuerza neta actuante. Fuerza neta actuante. Bien. Si antes nosotros teníamos que considerar el trabajo neto como la sumatoria de los dos trabajos parciales, la fuerza neta actuante, imagínense que tenemos que hacer lo mismo, pero con la fuerza. En este caso, nosotros sabemos que vamos a tener F más fuerza de roce, ¿no? Entonces, acá abajo yo voy a tener, la fuerza valía 150 newtons menos, ¿cuánto nos daba? 20 newtons. ¿Sí? Y eso me da 130 newtons. Esto significa que la fuerza total o fuerza neta que actúa sobre el cuerpo es de 130 newtons. ¿Sí? Ahí. Bien. Bueno. Creo que ese no nos pedía más nada, ¿no? Era hasta el C. Ahí queda menos 20 porque la fuerza es negativa, ¿no? Exactamente, Consideramos la sí. fuerza negativa. Tal cual. Vos fíjate, Brisa, que yo acá
había puesto, ay, se me fue el cursor. Bueno, no te puedo marcar porque no veo el cursor. Ahí está. Acá yo había puesto directamente el trabajo. Cuando yo hago una sumatoria, tengo que sumar las dos cosas, ¿no? Pero si una de las dos es negativa, ya directamente lo puedo poner negativo, como bien dijiste vos, que la fuerza de roce en dirección contraria y es negativa. ¿Bien? Bueno. Quedan 2 minutos y medio. ¿Ustedes tienen tiempo de hacer alguno más o quieren que lo hagamos otro día? Como quieran, porque ustedes tenían el tiempo medio justo hoy. A las 5 tenemos otra clase. Ah, Sí, bueno. eso. Bueno, entonces no, vayan a descansar y hacemos después otro día, hacemos 2 más. No importa que vayamos despacio. Así no. El jueves creo que no tenemos ninguna, me parece. Ah, bueno, No yo tenemos la tengo. de química, pero tenemos temprano con ella siempre. Claro, es Bueno. tipo Sí. 11. Bueno, hagan una Pues, cosa. Yo mañana tengo que tomar mesa a la tarde, o sea que mañana no les puedo ofrecer. Pero el jueves tengo que dar clase a la mañana y a la tarde podemos coordinar. Así que si ustedes tienen un rato a la tarde, ya nos vemos el jueves y hacemos por lo menos alguno más. ¿Les parece? Dale, sí, sí, sí. ¿Sí? Dale, bueno, dale. Bueno, chicos, hagan una cosa, tiren ustedes ahora la propuesta para ver si hay alguno que el jueves a la tarde no pueda y yo después les tiro una opción de horario a ver si pueden. ¿Les parece? Bueno, 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 muchachitos, gracias por conectarse. gracias a gracias usted, a profe. usted. Hasta Chao. luego. Chao. Chao.